Bueno, pues es lunes de camino a la Constituyente. Eduardo Higuera, como siempre, un placer recibirte. Es un gusto estar aquí. Platícanos, ¿qué nos traes? Bueno, hoy vamos a hablar de la primera parte de este proyecto que nos pasó el gobierno del Distrito Federal. Todavía no es la Constitución, eso hay que dejarlo muy claro, sino claro. es lo que se está planteando, lo que se está revisando para enviar a la Constituyente el 15 de septiembre. Vamos a hablar específicamente del preámbulo, que es como la declaración política que hace el gobierno de la Ciudad de México con respecto a lo que es la Constitución y a qué derechos, bueno, qué principios generales deben englobar esta Constitución. El primero de ellos es el derecho que tienen los habitantes a su ciudad. Este es un concepto muy interesante porque proviene de 1968 de Francia, de Henri Lefebvre. Este hombre planteaba que la ciudad debía de irse de aquel concepto capitalista, mercantilista, todo tiene que servir para un bien económico. No, la ciudad tiene que servir para un buen vivir. ¿Qué significa esto? Pues depende de cada ciudad, de lo que decidan sus habitantes, pero principalmente no volverla un centro capitalista y mercantilista. Eso es un poco contradictorio si nos ponemos a pensar que los últimos gobiernos del PRD, por cierto, son los que han inundado de malls, de proyectos, estas zonas económicamente activas que ha planteado e importantes que ha planteado el gobierno de Mancera, incluso el famoso corredor Chapultepec, que tanto dolor de cabeza nos dio el año pasado, es un concepto que no entra dentro de esta planteamiento filosófico, digámoslo así. Y estás hablando de corredores comerciales, de plazas comerciales, y no debemos de olvidar que también, producto del apoyo perredista y en su momento el apoyo priista, pues se generaron también cuantos tianguis y mercados ambulantes, ¿no? Que también pues no hacen disfrutable la ciudad. Fíjate que esto se imbrica muy interesante con una nota que acabas de dar tú. El gobierno de la Ciudad de México acaba de declararlos patrimonio cultural, como tratando de curarse en salud, ¿no? Claro. Eso es una forma tradicional, es la forma en que México, la Ciudad de México, y ese es el segundo punto, perdón, identidad de la Ciudad de México, se ha abastecido, tiene prácticas culturales específicas. Nos vamos a los aztecas, ¿no? Pues sí, podríamos, mercado, podríamos poner una serie de petates en el suelo y venderlo, ¿no? Hay que avanzar. El asunto es cómo se va a avanzar. Se va a avanzar beneficiando a unos cuantos. Esto del derecho a la ciudad se va a convertir en que algunos impulsados por la agencia ProCDMX hagan negocios, o vamos a tomar en cuenta toda la población de la Ciudad de México, vamos a hacer grandes foros de discusión y vamos a tomar la decisión entre todos una vez que ya esté la Constitución. La identidad de la ciudad, eso es algo muy interesante porque es, vamos a ponerlo así de este modo. Si yo te digo Nueva York, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Teatro, por ejemplo. Teatro. Por ejemplo. Grandes. Si yo te digo París. No, bueno, pues imagínate la Torre Eiffel, los castillos, las grandes... arte, amor, tradición. Claro. Si yo te digo Puebla. Las enchiladas de mole, las iglesias, hay los dulces tradicionales. Cada ciudad la vemos mentalmente de una forma. Y claro. La gente que vive en esa ciudad, que la habita, también se considera a sí mismo de una manera específica. Eso es lo que es la identidad. Cómo vivimos, cómo nos pensamos, qué hacemos, por qué lo hacemos de este modo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algo que nos dice mucho la gente que no es de la Ciudad de México es que los chilangos somos mañosos, por decirlo amablemente, y nosotros siempre decimos que somos rápidos mentalmente. Sí. Esa es la diferencia en la percepción. Ágiles. ¿Cómo ágiles? ¿Cómo vamos a poner eso en un texto constitucional? ¿Cómo vas a ponerlo como un principio? La identidad de la Ciudad de México es que, podríamos hablar, por ejemplo, es una ciudad incluyente, es una ciudad abierta, pero ¿eso es cierto? Justo era lo que yo te iba a preguntar, ¿eso es cierto? Esa es una muy buena pregunta, ¿no crees? Y el tercer punto del preámbulo, que es esta declaratoria política del gobierno de la Ciudad de México, es proyección global, lo cual entra, desde mi punto de vista, en contradicción
inmediata con el primer punto que ya mencionamos. Si estamos hablando del derecho de los habitantes a la Ciudad de México, a vivirla bien, a decidir por sí mismos, a no comercializarla, ¿cómo lo vamos a poder empatar o imbricar con todo esto que es la globalización, que se refiere a grandes marcas, centros comerciales, explotación turística? Yo no voy a decir si es bueno un proyecto o el otro. Yo lo que quiero remarcar aquí es que definitivamente desde el preámbulo podemos encontrar algunos conceptos contradictorios, algunas pautas que tal vez no sean tan coherentes a la hora de presentar este proyecto ya redactado completamente a la constituyente. Y eso puede ser la fuente de una gran discusión, una gran polémica, un gran enfrentamiento. Déjame preguntarte, esto se tiene que entregar, se va a entregar el 15 de septiembre para empezarse a discutir. Sí. ¿Estas discusiones son a puerta cerrada? Hasta ahorita no se ha hablado nada de puerta cerrada y yo espero que nadie lo plantee ni lo diga específicamente. No viene nada en el decreto de la reforma, no viene nada en cuanto al proceso electoral en el que se eligieron los constituyentes. Nadie ha dicho nada de hacer puertas cerradas. Yo espero que se hagan foros o mesas de discusión temáticas donde cada propuesta de cada partido y del único constituyente independiente que tenemos se discutan y se llegue a un acuerdo para plasmarlo en la Constitución. Desde aquí, y lo digo muy en serio, desde aquí yo pido que no se haga ninguna de estas discusiones a puerta cerrada. Sería antidemocrático e iría absolutamente en contra del espíritu de una nueva constitución para la Ciudad de México. Así es. Y fíjate que agregado a esto, son muchos los temas a discutir y muy poco tiempo. En realidad, si tú te fijas que cada uno de estos puntos... solo es el preámbulo. Sí, no, por eso. Cada uno de estos puntos... Todo mundo deberá de tener y de dar su punto de vista y llegar a un consenso. En un punto pueden llevarse, no un día, una semana o más. Aquí yo creo que lo que va a suceder es el juego típico de las negociaciones. Si yo soy el partido X y tú eres el partido Z, ¿qué es lo que más te interesa? Entonces negociamos, yo voto por lo que a ti te interesa más y tú votas a cambio de lo que más me interesa. Va a ser lo que le interesa a la sociedad, ese es el que quede en medio, ¿no? Ya lo dijimos desde el principio, el decreto de reforma no fue adecuado, el proceso para elegir los constituyentes dejó fuera muchas posibilidades de la sociedad civil y desgraciadamente nosotros no tomamos las riendas en su momento. Ya platicaremos de ello. Eduardo, muchas gracias. Es un gusto como siempre. Nos vemos el lunes. Claro que sí. Lunes de camino a la constituyente. Vámonos rápidamente.